¿Qué tal estos diálogos fiscales, lo actual y lo relevante del mundo tributario? Hoy vamos a platicar de las famosas cartas de invitación del SAT, vigilancia profunda y todos esos aspectos de fiscalización vía medios de gestión de la autoridad que seguramente estarán en boga en lo que resta del sexenio. No se vayan. Bien, pues como comentamos en la introducción del programa, hoy vamos a platicar de cartas de fiscalización del SAT. Como siempre, tenemos un experto que nos va a platicar del tema, ya un nacido de nuestro programa, el maestro Antonio Monreal Luna, a quien le agradezco que esté con nosotros. Toño, muchas gracias por acompañarnos y venir a platicarnos de los temas de total actualidad y relevancia. Muchas gracias a ti, Jaime. Pues sabes que yo encantado, me siento como de casa y pues platiquemos de este tema un poco para entrar en conexión con algún otro programa anterior respecto a los programas de fiscalización del SAT. Sí, y es parte de este plan maestro de fiscalización, la gestión de la autoridad a través de ciertas actividades o ciertos actos que lleva a cabo y en estas cartas de invitación, decíamos en el programa anterior que nos hiciste favor de acompañarnos, en una especie de acompañamiento que se hace a los contribuyentes para ayudarles a cumplir mejor con sus contribuciones, pero bueno, el contribuyente siempre que oye al SAT, siempre que siente un acercamiento, se siente incómodo, aunque en este caso pareciera es para ayudar al contribuyente mismo. ¿De qué se tratan las cartas de fiscalización? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Para qué sirven? ¿Qué tanto debemos preocuparnos y tomarlas en serio? ¿Qué pasa con las cartas en general? Claro, Jaime, pues mira, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Este es un tema muy importante para que el contribuyente, el empresario, el contador, el asesor deban de entender que estas cartas de invitación hay que atenderlas. Creo que empezaría por ese punto. Si bien jurídicamente no tienen ninguna trascendencia, no atenderlas no genera una multa, no genera un apercibimiento por parte de la autoridad. Es un medio por el cual el SAT a últimas fechas, incluso hace un par de años se reformó el código para establecer de manera concreta en el 33 fracción cuarta del código la facultad y la naturaleza de las cartas de invitación. Antes el código, Jaime, decía el SAT puede hacer invitaciones, recorridos y demás para orientar al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y ahora sí ya con esta reforma le da más cuerpo a este acto jurídico que se llama carta de invitación, en donde a través del cual le dice al contribuyente he detectado ciertas inconsistencias, movimientos atípicos, todo lo que ponen, pero aparte son de muchos años, vaya, no van dirigidas a un periodo específico. Y el objeto, como su propio nombre lo invita, es invitar al contribuyente a una plática con la autoridad. Afortunadamente estamos pasando ya los tiempos de pandemia. Durante pandemia, que fue donde explotó este tema, eran por medios electrónicos, por Teams generalmente. Ahora ya los contribuyentes y los asesores hemos regresado a las oficinas de las desconcentradas para poder platicar las irregularidades. Y aquí no es más que una plática amistosa. Y la verdad es que en la mayoría de los casos que hemos atendido, Jaime, pues sí hemos visto que hay una buena actitud por parte del SAT, en donde nos dan a conocer inconsistencias y omisiones y nos dan cierto plazo para aclararlo. Respecto al plazo y respecto a los derechos de los contribuyentes en este tipo de procedimientos, vamos a platicar un poquito más adelante, pero lo importante es saber que cuando llega una carta de invitación al buzón tributario del contribuyente, y déjenme aprovechar para hacer un paréntesis, hay que recomendarles a todos nuestros amigos que el buzón tributario debe estar actualizado o habilitado, los datos de contacto actualizados, y también se debe de revisar a pesar de no tener un aviso previo, porque las cartas de invitación, todas las que hemos visto en los últimos años, han llegado por ahí, y no es una cuestión de espantarse. Si nos llega una carta de invitación ya como acto administrativo como tal, es que sí pudo el SAT detectar una inconsistencia, y es importante enterarnos de qué es. Generalmente las cartas de invitación, Jaime, creo que es una mala práctica que Prodecon ya mapeó desde hace varios años. No vienen todas las inconsistencias, viene la invitación a conectarnos o asistir con el SAT, y ahí nos darán a conocer las inconsistencias, las diferencias. Y son consistencias o diferencias no profundas, a pesar de que el programa se llama revisión profunda, son inconsistencias que derivan de lo que se conoce como el robot del SAT, de la inteligencia artificial, en cuanto a que hay inconsistencias o no hay concordancia entre los FIs emitidos por los contribuyentes, los recibidos, las declaraciones presentadas, las normales, las complementarias, las mensuales, las anuales, y también respecto a los avisos o algún otro documento
que el chat pueda procesar electrónicamente. De fondo, pocas veces vemos que hay un tema que en una carta de invitación pueda llevarse a cabo. Sin embargo, la autoridad también detecta a través de este tipo de invitaciones contabilidades en donde obran comprobantes fiscales que fueron de contribuyentes que los emitieron, que fueron publicados como empresas factureras. También cuestiona la aplicación de pérdidas fiscales, cuestiona la aplicación o el acreditamiento de IVAs de saldo a favor. Todo esto a fin de evitar una facultad de comprobación mayor y simplemente que el contribuyente sepa que por lo menos la autoridad ya lo tuvo ahí en el tema. Y aquí hay un tema muy importante, Jaime, hablando de riesgos. La autoridad lo que quiere, y lo ha dicho públicamente, no es un tema que se esconde, incluso en el programa anterior que platicábamos del plan maestro de fiscalización, es una percepción de riesgo. Cuando el contribuyente sabe que el SAT ya lo tiene en la mira, aunque sea una carta de invitación, el contribuyente, más allá del contador, más allá del abogado, se preocupa, revisa qué es lo que está mal y si hay algo mal, claramente se corrige. Lo que quiere generar la autoridad con eso, Jaime, es una percepción de riesgo. Si legalmente nos preguntaran a ti o a mí, Jaime, que somos abogados, ¿hay alguna sanción por incumplir esto? No, la Corte ha dicho en jurisprudencia ya de más de 10 años que la carta de invitación no es más que, como se decía, un llamado a misa, no hay un incumplimiento por no atender la entrevista, por no atender la solventación de observaciones. Sin embargo, lo veremos más adelante, Jaime, sabemos que en los hechos, pues las consecuencias pueden ser varias. Desde que la autoridad revise de manera ya directa al contribuyente por no hacer caso a una carta de invitación, y algo que es mucho más común, Jaime, y de lo que hemos platicado mucho, y creo que el tema sigue estando muy presente, es: te voy a dar exigir el certificado. Ojo, amigos, no por no haber atendido la carta de invitación, esa no es una causal del 17H o 17H bis de código para poder exigir el certificado, sino en la inteligencia dice el chat que yo te quería dar a conocer ciertas inconsistencias, y como tú no tuviste el interés de acercarte conmigo, pues cualquier inconsistencia que yo haya detectado, por ejemplo, la falta de presentación de una declaración, incluso un tema de no concordancia entre ingresos declarados y ingresos facturados, te voy a exigir el certificado. Entonces es muy importante, Jaime, atenderla así, posiblemente antes de tantas facultades que ha tenido el chat como la recepción del certificado, hubiera sido: no hay que exponernos, no hay que caer en el juego de la autoridad. Creo que yo, después de varios años, podría retractarme y decir: ahora más que nunca hay que atenderlas, porque hay que saber qué tiene el chat. Ya que tengamos noticia, ya que tengamos conocimiento de las inconsistencias, ya sabremos, Jaime, cómo actuar, pero principalmente eso es un tema de persuasión, es un tema de percepción de riesgo, y es un tema que al chat, como lo platicamos en el programa anterior, Jaime, le sale muy barato enviar un oficio, tener una entrevista y recibir un pago por concepto de autocorrección, sin haber ejercido una facultad de comprobación profunda. Claro, claro, Toño. Y en estos actos, a pesar de no tratarse de un acto formal, a pesar de tratarse de una especie de acompañamiento, pues se han dictado ciertas reglas, hay ciertos conceptos que formalmente debiera atender la autoridad y que en ocasiones, ya no tanto, pero sigue ocurriendo, no se cumplen a cabalidad. Me gustaría que nos platicaras de esos conceptos, de qué tiene que hacer la autoridad, de cómo lo tiene que hacer, de cómo tiene que manifestarnos incluso estos posibles comportamientos atípicos, irregularidades o inconsistencias, como normalmente le llama la autoridad. Si te parece, vamos a hacer un corte y regresando me gustaría que nos platicaras de cómo tiene que llevarse a cabo este procedimiento y cuáles son las formalidades del caso. Así que no se vayan, estamos en Diálogo Fiscal, lo actual y relevante del mundo tributario. Vamos a un corte y regresamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular.
Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bien, pues regresamos y estamos platicando con el maestro Antonio Monreal, una de estas cartas, invitación, y decías, bueno, la autoridad detecta, la autoridad no con motivo de la carta, sino de eventos derivados de ella, o se encuentran manifestados dentro de esa carta, pudiera tener algunos actos posteriores, como la restricción de los certificados de sello digital, pero para que se atiendan y para que se hagan de forma correcta, la autoridad debiera seguir ciertas formalidades. A veces me dice, oye, hay inconsistencias, hay irregularidades, hay algunas cosas que encontramos atípicas dentro de tu comportamiento como contribuyente y no va más allá. No sé a qué se refiere, qué tendría que hacer la autoridad en términos ya de operatividad para que esto fuera un proceso mucho más saludable, con mayor certidumbre para los contribuyentes. Exactamente, Jaime, le acabas de dar el punto por el cual quería comentar la certidumbre. Un tema de operatividad para la autoridad, quedamos que es muy barato hasta cierto punto mandar la carta de invitación, conectarse a la entrevista y esperar una respuesta del contribuyente. Generalmente la respuesta que esperará es una autocorrección. Entonces, hasta ahí para la autoridad todo bien, porque no hay un procedimiento normado. El único fundamento que podríamos encontrar ciertamente es el 33 fracción cuarta de código, pero nos dice la facultad de la autoridad, pero no establece un procedimiento. Ese artículo no desdobla un procedimiento, Jaime, donde tengamos que tener certeza. Nadie quiere una revisión del artículo 42, Jaime, de una facultad de comprobación profunda. Pero en esa facultad de comprobación, por lo menos incluso, hay una carta de los derechos del contribuyente auditado, en donde dice qué se puede y qué no se puede hacer y qué derechos tenemos. Aquí estamos, como lo comentamos en el programa anterior, Jaime, en el limbo jurídico. Esto es como un hoyo negro, en donde estamos entrando al juego de la autoridad para tratar de solventar alguna situación, pero nos quedamos con más dudas que certezas, y ahorita me explicaré por qué lo comento así. ¿Cuál es el procedimiento? Ya que el contribuyente decidió conectarse a la entrevista, o ahora con épocas de fin de pandemia, afortunadamente, ir a las oficinas de la autoridad fiscal a manifestar, a conocer las observaciones, lo único que hace la autoridad es, a través de un PowerPoint o un papel de trabajo, sin membrete oficial, dice, esto es lo que me ha encontrado el sistema, como muchos dicen, el robot del SAT, y entonces sobre estas inconsistencias, contribuyente, tú lo debes de aclarar. Es muy importante establecer, Jaime, que por una cuestión de competencias, lo platicábamos también en el programa anterior, recaudación, la administración desconcentrada de recaudación generalmente es la que aplica estos programas, no es auditoría fiscal. Es decir, propiamente, que sea recaudación, estamos pensando que no nos están fiscalizando, y por lo tanto, y esto es un defecto también por parte de la autoridad hacia nosotros, el hecho de poder solventar recaudación nunca nos va a validar una operación. Simplemente estas cartas de invitación tendrán principalmente el 90%, perdón, por poner un porcentaje, corregirnos, y seguramente el 10 o menos poder determinar cuándo podemos desvirtuar una observación, que ahorita me voy a referir a eso, Jaime, para que veamos el estado de no certeza jurídica que tenemos. Entonces, ¿qué hace la autoridad, Jaime? Nos da a conocer las inconsistencias, nos da un papel de trabajo, principalmente cuáles son los rubros que hemos visto y son muy reiterativos, Jaime, es ingresos facturados versus ingresos declarados, deducciones mayores declaradas a las que tenemos en comprobantes fiscales. Y nada más las cifras. La autoridad no da RFCs de emisores, de receptores, nada más las cifras. Creo que cuando el tema es por qué tienes menos ingresos declarados que los facturados, pues posiblemente se puedan aclarar temas por cancelación de facturas o algún otro tema. Cuando la autoridad dice tienes más deducciones declaradas que en CFDIs, pues sabemos que hay 8 o 9 conceptos que se pueden deducir sin factura. Es decir, hay cosas que se pueden aclarar muy fácilmente, pero principalmente son esos rubros que también está observando mucho el SAT. Retenciones, Jaime, retenciones de asalariados, de asimilados, es decir, nosotros pagamos un servicio profesional, nosotros le pagamos un asimilado, le emitimos el CFDI por concepto de nómina, pero resulta que no estamos entregando la retención, pues el SAT ya tiene los elementos para decir, estás reteniendo, pero no estás enterando. También lo platicábamos conforme a las directrices del Plan Maestro de Fiscalización, nos cuestionan la aplicación de pérdidas fiscales, nos cuestionan la aplicación de saldos a favor, que nos acreditamos, dice el SAT, que de manera indebida, porque no encuentra cómo es que se originó ese saldo a favor. Creo que es un tema más de auditoría, sin embargo, también está aquí dentro de estos programas. Algo muy importante también, Jaime, es comprobantes fiscales más emitidos con el método del pago, el PUO, el PPD. Generalmente esto lo vimos mucho, Jaime, con el tema del IVA,
Es decir, no es que hubiera una omisión del IVA, pero simplemente el comprobante se timbró mal por poner el método de pago distinto. Y ahí, bueno, pues mientras no haya un tema de fondo de omisión de impuestos, creo que los temas formales se pueden corregir o en dado caso esperar una multa de carácter formal que se puede pagar o se puede impugnar. Pero algo que ha costado mucho trabajo, Jaime, para los contribuyentes es cuando el SAT le dice, un tema que hemos platicado a saciedad contigo en este programa, traes comprobantes fiscales emitidos por EFOS. Y en ese sentido, lo único que busca el SAT es la autocorrección, no busca que el contribuyente acredite materialidad, no busca que se genere una instancia distinta que la del pago. Todo eso, Jaime, es lo que principalmente hemos detectado que observa el SAT en este tipo de cartas de invitación. Y luego, ¿qué viene después de darnos a conocer las irregularidades? Ojo, son globales, nada más dicen el año, el periodo fiscal o el ejercicio fiscal, el concepto y la irregularidad. No dicen nada en específico, porque, insisto, no es auditoría fiscal la que nos está llamando, nos está citando, es recaudación, que es lo que genera el robot del SAT, lo procesa y lo envía. Y ahora viene el tema del limbo jurídico que tú comentabas, Jaime. ¿Qué hacemos, pues, después de que se acaba la entrevista? Muy amablemente nos dicen, te damos 10 días para que puedas presentar a través de, a veces un caso de aclaración, a través de mi portal, a veces a través de un escrito libre por un correo electrónico de la propia administración, los comentarios que tú creas. Si nosotros queremos desvirtuar, tenemos todo el derecho, Jaime, de presentar las documentales para poder hacer un pronunciamiento de que la observación detectada por la autoridad es no real o es infundada, o también si nos queremos corregir lo debemos hacer por ese medio. Pero desafortunadamente, Jaime, y es algo que platicaremos seguramente más en el tercer bloque, no hay una respuesta por parte de la autoridad donde nos dé certeza de que la autocorrección que llevamos a cabo en su momento o el tratar de desvirtuar esa observación como si estuviéramos tratando de desvirtuar un hecho consignado en un oficio de observaciones, en una última acta parcial, no va a haber respuesta de la autoridad. Y otro punto muy importante, Jaime, es que estamos actuando, empezamos muy legalmente hablando de la carta de invitación, el procedimiento y demás, pero cuando nos dan un plazo, ese plazo en ley no existe. Si tú revisas código, reglamento, miscelánea, esos 10 días no existen y luego nos pretenden condicionar, porque a veces son tal las observaciones que hay que documentarlas y razonarlas, nos pretenden condicionar una prórroga de otros 10 días que tampoco existen a que haya un avance del 50, del 60, del 70%. Y si no, la autoridad dice que se tiene por no atendida la carta de invitación. Entonces, a partir de este momento, Jaime, es donde empezamos con temas de incertidumbre jurídica. Si estuviéramos en facultades, yo sabría los pasos, las cuestiones procedimentales para llegar incluso a veces a un acuerdo conclusivo, pero aquí, cuando nos dan el plazo, creo que es el punto de partida en donde el contribuyente ya no va a saber qué va a pasar después de la entrevista. Sí, y tenemos que remitirnos en todo caso a la práctica, ¿no? A lo que gente que ha estado en estos eventos han vivido y de eso precisamente me gustaría que nos platicaras en el último segmento, porque el contribuyente efectivamente se siente indefenso, se siente no atendido, se siente con esa incertidumbre que le genera la no respuesta por parte de la autoridad, que además pues, es una posibilidad muy amplia, ¿no? No hay respuesta y el contribuyente no sabe qué pasó con esa atención que le dio a lo manifestado en la carta de invitación. Así que si te parece, vamos a ir al último bloque y esperamos nos platiques en tu experiencia práctica qué ha ocurrido, qué han hecho, cómo se ha solventado este tipo de situaciones o si definitivamente pues estamos todos en las mismas y tenemos que esperar a ver qué pasa. Así que vamos al último corte, estamos platicando de cartas de invitación, estamos con el maestro Antonio Monreal Luna, no se vaya por favor. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular.
Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bien, pues regresamos a Diálogos Fiscales y estamos platicando con el maestro Antonio Monreal Luna. Y nos dices, Toño, y es una realidad, yo atiendo la carta de invitación de manera total, de manera parcial, en nuestro parecer a satisfacción de lo que nos me están requiriendo, pero pues la autoridad no sabemos si queda satisfecha, no sabemos si le pareció, si no le pareció, si considera que fue inatendida su petición. Y en el caso de los CEFOS particularmente, que lo mencionabas, pues ni siquiera sabemos en qué nos encontramos. Nosotros no nos requieren la materialidad, pero normalmente procuramos documentar que efectivamente las operaciones existieron. ¿Qué pasa? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que esperar si no hay una respuesta de la autoridad clara, que así es normalmente, y no sabemos en qué termina esta historia? ¿Cuál es tu experiencia práctica en ese sentido? Claro, claro, Jaime, y tú lo acabas de decir muy bien. No sabemos en qué pasa esta historia y luego es difícil explicarle al cliente, primero convencerlo de que tiene que asistir, comparecer o ir a desahogar, y luego convencerlo de que no vamos a tener una respuesta. Dice, oye, a ver, si yo ya pagué incluso, y pagué cantidades a veces importantes, yo ya me corregí, pues yo tengo los elementos para decirle al SAT que está mal, ¿por qué no obtengo una respuesta? Y es parte de esto, Jaime, que te decía, empezamos bien con la autoridad y luego estamos entrando al terreno de la ilegalidad. Primero, esos 10 días no existen, pueden ser 20 días, pueden ser 30 días, no existe nada normado. Pero bueno, supongamos que los plazos sean en nuestro beneficio para poder atender, deshogar, comprobar o autocorregirnos. Pero después de eso, lo que el contribuyente debería de tener es una respuesta por parte de la Administración Desconcentrada de Recaudación que lo emplazó o lo citó a este procedimiento y que le dijo, estas son las irregularidades. Y lo cierto, Jaime, es que no hay respuesta jamás. En algún momento daban algún comunicado y lo dejaron de dar, incluso platicaremos de la forma de tratar de provocarlo, si es que el cliente quiere, el contribuyente. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto sí va atento, o esto atentatorio totalmente, perdón, contra lo que ha definido la primera sala de la Suprema Corte y también la segunda, en aquellas tesis de jurisprudencia, ya también de hace más de 10 años, de que la seguridad jurídica en materia tributaria es saber a qué atenerse. Y no nada más respecto a lo que dispone la ley, sino frente a la actuación de la autoridad. Si yo voy y presento mi caso de aclaración, si yo voy y presento mi escrito por correo electrónico, donde hago valer manifestaciones, exhibo pruebas, incluso exhibo declaraciones y pagos por los que ya me corregí, yo debería de tener como contribuyente la respuesta de la autoridad diciéndome se ha atendido exitosamente este procedimiento, la corrección ha sido debida, aparentemente, o simplemente las pruebas que me ha tenido el contribuyente no fueron suficientes para desvirtuar. ¿Y por qué no lo hace la autoridad, Jaime? Y platicando con gente del SAT, cuando buscamos insistentemente una respuesta, sobre todo a petición de nuestro cliente que nos dice, oye, dame una respuesta de que lo que hice estuvo bien o de lo que pagué estuvo bien. Es más, hemos encontrado, Jaime, asuntos donde el contribuyente ya pagó y vuelve a pagar con tal de que el SAT no llegue, ¿no? Pero bueno, ahí es elección de contribuyente. ¿Y qué nos dice la autoridad? A ver, miren, yo soy recaudación y por eso hacía mucho énfasis, Jaime, en que es recaudación y no autoridad fiscal. Yo no puedo darte una respuesta porque el decirte que el pago está hecho de manera correcta, el decirte que tus pruebas fueron suficientes para solventar esta irregularidad, te estaría, como diríamos, perdónme y abrir paréntesis, vacunando, y luego entonces sería una resolución favorable que si el área de fiscalización pretendiera llevar a cabo un acto profundo, ya no lo podría hacer hasta que esta respuesta no fuera declarada nula por un tribunal. Entonces, para el SAT tiene su lógica de que recibe todo lo que le mandamos, ya sea a modo de desvirtuar o con el ánimo de corregirnos, pero jamás en uno y otro caso, Jaime, vamos a tener una respuesta porque el SAT dice, yo no te voy a vacunar, en el sentido de que mi pronunciamiento como autoridad entorpezca el acto de fiscalización que otra distinta, que generalmente es autoridad fiscal, pudiera darte. Entonces, si yo fuera autoridad, Jaime, te diría, pues está muy bien, yo estoy actuando prudencialmente para no caer en un tema de vacunar al contribuyente, pero si ya lo vemos desde este lado, Jaime, nosotros somos abogados de los contribuyentes, es decir, oye, ¿para qué tanto show? ¿Para qué tanto amenaza, entre comillas? Porque la carta de invitación no debe traer ninguna amenaza. Si no me estás diciendo, entonces totalmente esa actuación de la autoridad atenta contra el principio de seguridad jurídica. Incluso por ahí, Jaime, en las tesis de la Corte, cuando habla de la certeza jurídica, habla de la interdicción de la autoridad, de la prohibición de la interdicción. Pues aquí estamos hablando de claros abusos de la autoridad, porque no vamos a obtener respuesta. En algún momento, Jaime, lo que intentábamos era ir a Prodecon. Prodecon siempre, y mira que
cada vez tiene más menos eficiencia en los servicios, lo digo abiertamente y la verdad con Más conocimiento de problemas de causa, operación, claro. de operación, de quererle entrar, de decirle al chat, estamos mano a mano para pelearnos. Entonces antes íbamos al chat y sí, Prodecon le pedía una respuesta a la autoridad después de 3 meses, después de un mes, y el chat contestaba. Ahora vamos a Prodecon no nos niega el servicio, le pregunta al chat, dile al contribuyente el estatus, y lo que le contesta el chat a Prodecon es decir, tuve por recibido el caso de aclaración, tuve por recibido el escrito, y si se entiende que no se ha solventado, no se ha corregido, llegarán facultades de comprobación. Entonces, para ir concluyendo, Jaime, es ¿qué podemos hacer? Podemos presentar también un escrito libre y esperar a que no nos den respuesta y irnos a un tema de derecho de petición, pero lo que el chat no quiere generar es instancia, no quiere generar documentos que nos vacunen, no quiere generar documentos que podamos impugnar. La cuestión más práctica, pero no por ser práctica quiere decir que sea legal, es decir, al contribuyente, mira, si después de haber atendido una carta de invitación, en un mes, en 2 meses, en 6 meses, no te llegó la restricción del certificado, no te llegó una revisión profunda, entendemos en la práctica, en los hechos, que lo que hiciste fue una gestión exitosa para poder desvirtuar o para poder corregirte. Pero nunca, insisto, con la ayuda de Prodecon, vamos a lograr un pronunciamiento. Pero eso sí hay que entenderlo, que si llega el tema de la revisión, quiere decir que no nos corregimos de manera correcta, que no nos pudimos desvirtuar. Pero no por eso, Jaime, desafortunadamente podemos dejar de decirle al contribuyente, como no te van a dar respuesta, no lo hagas. Porque yo les diría a nuestros amigos que nos están escuchando que pongan mucha atención en la fracción quinta y en la fracción séptima del 17H bis del artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, y generalmente cuando no atendemos una carta de invitación, esos son los supuestos legales bajo los cuales nos restringen el certificado, que generalmente es por tener EFOS en la contabilidad y no corregirnos, o por todo lo que pueda generar un tema de inconsistencias entre declaración, aviso, comprobante fiscal y demás. Eso es. Y ahora sí, si nosotros no tenemos una carta de invitación, si nos llega la revisión, tendremos muchos elementos de defensa, pero si nos llega una restricción, prácticamente bajo el esquema que está, Jaime, y hemos platicado muchas veces contigo el tema de la cancelación o restricción del certificado, prácticamente aquí si el contribuyente, aquí sí no se corrige a modo de la autoridad, la empresa en algún momento, esa restricción será cancelación y dejará de facturar. Entonces, por donde le veamos, creo que la idea de la carta de invitación es buena, es una persuasión, es un nivel de riesgo que el contribuyente debe medir, pero lo que está mal, Jaime, es que el contribuyente gasta, pone a trabajar a los contadores, a los abogados, va a las entrevistas, intenta pedir prórrogas que no existen, y al final, si el contribuyente no tiene certeza de que acabó ese trámite, pues luego hasta uno es el malo por decir, ves, te dije, mejor no hubiéramos ido, pero no podemos dejar de dar el consejo, Jaime, de que no se atiendan por todo lo que ya hemos comentado, incluso en el programa pasado del Plan Maestro de Fiscalización. Claro, y así como coloquialmente se dice, golpe avisa, ¿no? Entonces aquí no vamos, Exactamente. no vamos a saber qué pasó hasta que llegue la restricción o que llegue el ejercicio facultad de comprobación formal. Toño, pues muchas gracias por habernos ilustrado respecto del tema, porque finalmente, a pesar de que ya es un tema cotidiano, las famosas cartas de invitación, es un tema que a la autoridad le resulta sumamente beneficioso. No tenemos certezas y no tenemos más que seguir esperando que la forma en que actuemos sea la correcta. Bueno, pues todo este panorama que nos abres el día de hoy nos hace tener más herramientas para trabajar y sobre todo dejar bien claro eso, hay que atender las cartas de invitación, Claro. y que lo más prudente. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy y bueno, pues como siempre, la puerta abierta, porque seguramente habrá más temas y habrá más casos y cosas que tengamos que platicar en este año y en lo que queda del siguiente y siempre, porque este mundo fiscal nunca es estático, siempre es dinámico y bueno, gente como tú que siempre está en esa dinámica es importante y valiosa para conocer los temas. Muchas gracias, Toño, y nos vemos la próxima. Claro que sí, Jaime, le agradecido siempre seré yo, me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes a todos. Y a la gente que nos acompaña, los invitamos a una emisión más de Diálogo Fiscal la próxima semana. Gracias por acompañarnos.